Dios les bendiga. Quiero comenzar nuestro pasaje leyendo Salmos capítulo 58. Salmos capítulo 58. Dice así, versículo 4. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. Está hablando de un tipo de serpiente, una tipo de cobra, y dice que son sordas, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. El áspid es sordo. Y luego Romanos 10, el versículo 17, Romanos 10, el versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiero que se graben eso en sus mentes mientras expresamos las Escrituras. Pero ahora nos concentramos en Apocalipsis. En Apocalipsis, el mensaje a las iglesias. Y hay algo que está en cada una de las iglesias, y quiero leerlo. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 7. Al final del mensaje a las 7 iglesias, esta es una frase que Dios le da a todas las iglesias. Oigan esto, Apocalipsis 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Óigalo de nuevo, 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11, a una diferente iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De nuevo, 2:17, otra iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya llevo 3 de las iglesias, la que le dice eso mismo. 2:29, la cuarta iglesia, 2:29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 3:6, la quinta iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 3:13, la sexta iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 3:22, la séptima iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Señor de misericordia, danos poder para hablar de tu palabra con denuedo, y permite que tu pueblo escuche tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El que tiene oído, oiga a las iglesias. 7 veces. Las iglesias tienen diferentes mensajes. Una, eres desventurada y vacía. Otra, eres una iglesia que sabe cómo descifrar y cómo ver a los falsos profetas. Otra, cuidar lo que tiene, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Diferentes mensajes a las 7 iglesias. Algunos interpretan esas escrituras como que son 7 diferentes tiempos. Otros, 7 diferentes tipos de iglesia. Sea lo que sea, como lo interpretes tú, hay una cosa que todos estamos de acuerdo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Esa frase se le fue dada a las 7 iglesias, y debemos de prestar atención de cerca, porque el Señor está dando un tema que dice, este tema es para todos. Todos los cristianos, desde el día que nacimos como iglesia hasta hoy, todos los seres humanos tenemos ese mandato que debemos de tener oído. Es más, dice, el que tiene oído. Primero tenemos que saber que hay gente que no tiene oído, porque la Biblia nos está diciendo, no nos dice todos oyen, así que deben de oír. No, dice el que tiene oído, porque hay gente que no escucha, hay gente que no tiene esa parte. Y la Biblia está diciendo aquí que debes de desarrollar un oído, no para oír la voz del pastor,
no para oír la voz del predicador en el internet, no para oír la voz de los cantantes o la voz del presidente de los Estados Unidos o el presidente de México, no para oír la voz de cualquier persona, de tu padre, de tu madre, de los que sean, pero para oír la voz del Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu les está diciendo a las iglesias. Alguien debe de desarrollar un oído. Oh, reto al pueblo de Dios en este día a que aprenda a crecer en su oído, porque oímos la voz de todo. Nos dicen los políticos una cosa, los economos otra, y los cristianos otra, los mundanos otra, los filósofos otra, y hay todo tipo de voces, pero la Biblia nos dice que la voz que debemos de escuchar es la voz del Espíritu, lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. Oh, tenemos que saber cuál es el mensaje global. No solamente decía el que tiene oído escuche lo que Dios le dice a él, sino que decía el que tiene oído escuche lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Dependiendo, una cosa está diciendo, hay una palabra general que le está siendo dada a la iglesia en este momento, y hay algunos que tienen el oído para saber escucharla. Hay una sazón, una temporada en la que estamos viviendo, y el Señor está diciendo, desarrolla un oído, desarrolla un oído. Pueblo de Dios, las 7 iglesias recibieron el mismo mandato: desarrolla un oído para oír la voz del Espíritu, de tal manera que sepas el momento en el que estamos viviendo y lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Y alguien me pregunta, ¿cuáles son algunas de las cosas que detienen al hombre de escuchar? Ezequiel dice, hay quienes dice en Ezequiel que lo escuchaban, pero como que fuera un cantante que sonaba bonito. O sea, Ezequiel estaba diciendo que hay gente que escucha predicadores o la palabra de Dios porque se les hace bonito, no porque necesariamente tengan la convicción del Espíritu para vivir la palabra que se está hablando o escuchando. Hay otros que se hacen sordos a sí mismos, como el áspid, que sabe decir y hacer ciertas cosas, pero que no tiene la habilidad de poder escuchar la voz del Espíritu. Hay demasiados que viven en rebelión y en sordera espiritual. Es en Mateo donde la Biblia dice que sus oídos se han apagado, que no tienen forma de escuchar porque su corazón está engrosado y porque están buscando otra cosa. Oh, la gloria de Dios nos permita que nuestros oídos estén libres de cualquier pecado, de cualquier cosa, y que estén en tono para escuchar la voz de Dios, de tal manera que sepamos el tiempo en el que estamos viviendo. Pero ¿cómo desarrollo un oído, varón? ¿Cómo desarrollo un oído, mujer de Dios? Oh, la Biblia dice esto: la fe viene por el oír. Oigan esto: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Está en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, tú desarrollas oído, el oír por la palabra de Dios. Tú desarrollas oído por la palabra de Dios. Oh, que el Espíritu del Señor agarre esa espada y toque tu corazón. Que toque tu corazón, que parta tu corazón de tal manera que oigas lo que acabamos de decir ahorita de parte del Señor. La fe viene por el oír. Oigan esta frase es la importante en este momento para lo que estamos diciendo. Y el oír por la palabra de Dios. El oído se desarrolla por la palabra de Dios. El oído se desarrolla por la palabra de Dios. Si tu palabra está, no la abres y está nada más en tu estante al lado de tu cama, no está desarrollando oído para ti. Si no estás meditando en las mañanas con tu Biblia abierta delante de ti, no estás desarrollando oído. Si no estás en la tarde, cuando llegas del trabajo cansado, antes de prender el televisor y antes de meterte en la computadora o en el teléfono, que la palabra de Dios está ahí. El oído se desarrolla, dice la Escritura ahí en Romanos, a través de la palabra de Dios. Significa esto: lee aun cuando no entiendas, y hay muchas cosas que no vas a entender.
Medita aún cuando estás cansado y que parece que te estás durmiendo. Medita. Pon la palabra escuchada, escúchala en el carro en vez de escuchar canciones mundanas. Pon la palabra de Dios, que mientras esos 10 minutos cuando vas para la tienda, que la palabra de Dios esté en tu mente. En vez de estar sentado con una novela detrás sonando nada más que ni le estás prestando atención. Que la palabra de Dios, eso es lo que la Biblia dice, escríbele en los dintales de las puertas. Ponla en los lugares donde tus hijos la vean. De tal manera que en cualquier pared, en cualquier lugar, en cualquier momento, tu casa esté llena de la palabra de Dios. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme en todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque en tu palabra medito de día y de noche. Así desarrollas un oído, de tal manera que oyendo la palabra, leyendo la palabra, meditando la palabra, hablando la palabra, comienza tu oído a despejarse, de tal manera que escuchas un falso profeta y la palabra de Dios comienza a redarguir y decir: eso no viene de la Biblia. Escuchas una mala enseñanza de alguien que tiene buena intención, pero está enseñando mal. La palabra de Dios te redarguye y te dice: eso no es de la palabra de Dios. Desarrollas un oído, pero también ese oído es, porque la Biblia dice esto: mis ovejas conocen mi voz y ellas me siguen. Mis ovejas conocen mi voz y ellas me siguen. Desarrolla su oído para oír la voz de Dios, identificar la voz de Dios. A veces Dios te habla de una manera audible, pero esas son pocas las veces. Pero te habla a través de la palabra, te habla a través de un sermón, te habla a través de un amigo, te habla a través de una plática, y aprendes en tu oído a escuchar la palabra. 7 veces Apocalipsis dice: el que tiene oído, el que tiene oído, el que tiene oído, el que tiene oído. Quiere decir, desarrolla tu oído. Es un mandato, es algo que viene de Dios, es una daga, es una espada, es algo que es una orden de parte de Dios. Desarrolla tu oído. La Biblia dice que si Él no acortara los días, aún los elegidos serían engañados. Quiere decir que se va a incrementar la falsa doctrina, se van a incrementar los falsos maestros, se van a incrementar las cosas que no vienen de Dios, y va a haber engaño viniendo a través de las redes sociales, engaño en nuestros púlpitos, de tal manera que aún personas que amamos a Cristo como ustedes y yo seríamos engañados si no acortara los días. Eso significa que entre más cerca llegamos al fin, más se va a incrementar el engaño, y más sofisticado, más fácil en caer en eso. Pero la Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. 7 veces, perfectamente como una orden. ¡Ay de la iglesia insensata que no tiene oído y que se confunde y cree que la unción es grito y sudor! Si grito y sudor es la unción, yo estoy bien ungido. Pero no es grito y sudor, porque cualquier puede pegar grito y sudor. No es estilo tampoco, ni es formato, ni es método. Es la unción que viene del Espíritu del Señor. Y alguien tiene que arder en su corazón y saber: ese es el Espíritu, y reconocerlo donde está. No solamente eso, reconoce lo que el Espíritu está diciendo a tu iglesia. Reconoce lo que el Espíritu le está diciendo a tu familia. Reconoce lo que el Espíritu le está diciendo a ti. Reconoce lo que el Espíritu le está diciendo a tu país, a tu vecindario. Oh, danos, oh Dios, pueblo que sepa tener un oído y que sepa escuchar lo que dice. 7 veces, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos debemos de tener oído. Dios le bendiga.